Distinguidos, el presidente del Estado, Isaac Herzog, y su esposa Michal, y todas las personas queridas que han sido mencionadas aquí, cada uno de ustedes tiene muchos méritos, porque esto realmente no es un acto de rutina, sino un gran salto adelante para el Negev, para nuestro país, para la medicina en Israel y para la ciudad de Beersheba. Cuando llego a un país extranjero o a una región determinada, primero observo dos cosas. Miro las carreteras y miro las grúas. Aquí hay muchas carreteras, muchas grúas, mucho crecimiento y mucho impulso. Y eso, por supuesto, es un signo de esperanza. Antes que nada, de los residentes, su fe en el futuro y su capacidad para tomar ese futuro y hacerlo realidad. Siempre me pregunto, ¿qué se siente? Salgan afuera. El sol ardiente de Negev, frente al espíritu pionero de sus habitantes. En esta lucha constante, el espíritu vence. Y sí, cada vez que visito Beersheba, siento una ráfaga de realización nacional y acción sionista, un espíritu que surge del desierto. Lo siento, siempre me emociona. Y por supuesto, también sucede hoy, en medio de la guerra de redención, en la que estamos decididos a derrotar a nuestros enemigos, devolver a todos nuestros secuestrados y garantizar que Gaza no vuelva a representar una amenaza para Israel. Estas no solo son palabras vacías, están respaldadas por acciones concretas, por la política que lideramos y por el camino fantástico, asombroso, en el que nuestros combatientes, nuestros héroes, lo llevan a cabo en la práctica. Anoche, en una operación especial del Shabak y las FBI, trajimos al descanso eterno en Israel a 2 secuestrados preciosos que fueron asesinados y secuestrados el 7 de octubre en el kibbutz Gadi Haggai y su esposa Judy Weinstein Haggai, en paz descansen. Junto a todos los ciudadanos de Israel, inclinamos la cabeza en su memoria y enviamos condolencias a su familia. Al comienzo de la guerra, trajimos de regreso a casa a 199 secuestrados, 48 de los cuales fueron devueltos en operaciones especiales, y estamos decididos a volver a todos, sin excepción, vivos o fallecidos por igual. Así como estamos decididos a continuar con el enorme impulso del desarrollo del Negev y del sur, con la apertura de este maravilloso hospital. La apertura de Asuta realiza un sueño de muchos años. El presidente lo mencionó y yo también descubrí que nacimos, junto con Michal, en el hospital Asuta. Así que tengo una conexión personal. No puede haber una más personal. Uno abre los ojos por primera vez en el hospital Asuta. Yo, con 2 días de vida, era un jerusalemita, pero siempre lo recuerdo con cariño. Y puedo decir también que tuve el privilegio de inaugurar Asuta en Ashdod. Y ahora ha llegado el turno de Asuta en Beersheba, y pronto Asuta en Rishon LeZion, y también una nueva sede en Acre. Hay aquí un impulso. Y esto es un esfuerzo para nuestro sistema de salud, al que el gobierno de Israel invierte mucho para llevarlo a nuevas alturas. Paralelamente, está claro, aquí hay una mejora en la ciudad de vida, en la preservación de la vida y en el rescate de vidas para los residentes de Beersheba y todo el Negev. Reciben más servicios médicos avanzados, más departamentos, más exámenes, más diagnósticos, más quirófanos, más tecnologías que salvan vidas. Y por supuesto, más personal, médicos y doctoras excelentes, más profesionales de la salud. Yo digo que son leales y dedicados como pocos.
Y lo digo sinceramente, creo que el director de Soroka está aquí. No hay como la competencia entre los mejores. Les ayuda a ustedes y ayuda a Beersheba, a los residentes del sur, judíos y no judíos, por igual. Alguien dijo una vez, la medicina cura enfermedades, pero solo los médicos pueden curar a las personas. Y esto sucede gracias al enfoque humano y empático del personal médico. Hoy existe un nuevo concepto. Ustedes probablemente lo conocen. El público empieza a familiarizarse con él. Se llama experiencia del paciente. Es decir, recibir un tratamiento médico de calidad, sensible y generoso. Creo que nunca se debe comprometer eso, y sé que en Asuta, Beersheba, al igual que en Soroka y en muchos hospitales nuestros, no comprometen ese principio. Quiero decirles también que nuestro sistema de salud, en muchos aspectos, es un modelo a seguir en el mundo. Fue pionero en el desarrollo de una base de datos digital centralizada en manos de las cajas de salud. Es una base de datos estadística. No proporciona datos personales, pero agrupa información valiosa. Datos clínicos, genéticos, análisis de sangre, detención de enfermedades, efectos de medicamentos. No hay algo así en el mundo. Ni una base tan robusta ni tan desarrollada. Esa base de datos me ayudó mucho a convencer al CEO de Pfizer, Albert Bourla, para que otorgara a Israel las vacunas contra el COVID antes que al resto del mundo, incluso antes que las grandes potencias. Y eso salvó miles de vidas en Israel y nos ayudó a salir de los confinamientos y aislamientos. Lo logramos junto con el sistema de salud impresionante. Bourla no podía creer lo que nuestras cajas de salud eran capaces de hacer y lo que los ciudadanos israelitas hicieron, pero lo hicimos. Y también vemos la fortaleza del sistema de salud durante esta guerra. Llego a los hospitales, a las unidades de rehabilitación y me conmuevo doblemente. Primero, por el espíritu de nuestros combatientes heridos, estos héroes. Tengo una foto en la oficina del primer ministro. La muestro a cada visitante. Ahí se ve a uno de nuestros heridos, Ari Spitz, con 2 prótesis en la pierna y una en la mano derecha, levantando el gesto de victoria. Es difícil de creer el espíritu de nuestros combatientes. Pero también me conmuevo por segunda vez, porque los encuentro a ustedes, el personal médico, su dedicación, su compromiso total. Lo que hacen allí es nada menos que milagroso. Les saludo en el nombre de todos los ciudadanos de Israel. Y por supuesto, también está el personal médico en el terreno con las FDI, donde también ocurren milagros. Creo que tenemos un récord mundial en evacuar heridos del campo de batalla a los hospitales. Y eso marca una diferencia enorme. Son sistemas que trabajan integrados uno con otro. ¿Tenemos grandes desafíos por delante en el sistema de salud? Claro que sí. Y estamos comprometidos a enfrentarlos. Asuta Beersheba es un componente importante de estos esfuerzos. Se unirán a él más centros y servicios médicos en la región en los próximos años. El nuevo Asuta servirá a los residentes del Negev. Ya no tendrán que desplazarse a hospitales en el centro del país. Ahora todo está cerca de casa y eso es un componente esencial. Y otro elemento esencial es el desarrollo del Negev que lideramos desde hace años. Ben Gurión estableció un sueño, una visión, una meta. Desde el Negev florecerá nuestra redención, o al menos participaremos en ella. Y eso es cierto. Pero esa visión requería ejecución. Y para hacerlo realidad, los gobiernos que he encabezado propusieron otra idea: combinar infraestructura nacional con la iniciativa privada. Y esa combinación marca la diferencia. Así vemos mucha infraestructura nacional aquí. Vemos una inversión gubernamental amplia en infraestructura y, al mismo tiempo,
inversión del capital privado, precisamente porque creemos en el enorme potencial del Negev. Estamos comprometidos a aprovechar todas las oportunidades, incluyendo los terrenos que están aquí, como anclas de crecimiento, progreso y prosperidad. Debo decirlo, se mencionó aquí a las personas de Maccabi. Están haciendo un trabajo excelente en Asuta. Usted, el presidente, usted, el director general y los equipos que trabajan aquí. Aquí hubo espíritu emprendedor. Shuki, realmente me quito el sombrero ante tu visión. Lo lograste. Rompiste con la burocracia. También tenemos un alcalde colaborador. Saludos, Rubik. Lo lograste. Este es exactamente el tipo de combinación en la que siempre creí. Iniciativa privada junto con la inversión pública. Y por supuesto, hemos invertido mucho en Negev en las últimas 2 décadas. Primero, construimos la cerca en la frontera con Egipto. Esa valla evitó que Israel fuera inundado por oleadas de infiltrados ilegales desde África y otros elementos hostiles. La valla impidió la entrada de 1 millón de infiltrados a Israel y salvó al Estado judío y democrático. Pavimentamos carreteras, extendimos vías férreas por el sur para reducir la distancia entre la periférica y el centro. En general, odio ese término, periferia. Espero que pronto podamos eliminarlo. Llevará unos años, pero lo haremos. Establecimos el aeropuerto Ramon cerca de Eilat. En Beersheba, estamos construyendo el centro de control cibernético más avanzado del mundo. Seguiremos trasladando unidades de las FDI al sur, ciudad de bases, ciudad de comunicaciones, ciudad de inteligencia, nueva sede del Comando Sur. Recientemente, aprobamos en el gobierno una serie de decisiones que consolidarán a Beersheba como una metrópolis en crecimiento, tanto demográfica como económicamente. Y cuando la población crece, la apertura de Asuta se vuelve una necesidad de la realidad. Y pronto habrá otro hospital, que llevará el nombre de Shimon Peres. Y les digo que vendrá uno más después. No solo Beersheba se beneficia de esto. Miren el desarrollo de Dimona, de Nerivot, Ofakim, Sderot, Mizpe Ramon, Yeruam. Pronto iré a Yeruam a inaugurar un acuerdo de techo para la construcción de más de 7,000 nuevas viviendas. Antes, la gente se burlaba. Dimona, Yeruam, Beersheba. Hoy, este impulso, esta combinación de infraestructura nacional con iniciativa privada es una fórmula ganadora. Así que sí, hay grúas en Negev, hay torres en el Negev, hay vida en el Negev, no por falta de opción, sino por elección libre y auténtica. Y con respecto a la zona fronteriza con Gaza, ya hemos logrado que el 90% de los residentes hayan regresado a sus hogares. Y al mismo tiempo, seguimos las misiones de destruir a Hamás y traer de vuelta a nuestros secuestrados, objetivos de los que no desistimos ni por un momento. Estamos impulsando con enormes inversiones el progreso de reconstrucción del área fronteriza. Será una gran región de redención, una región fuerte, floreciente, vibrante. Y quiero decirles algo emocionante. Gracias a cada uno de ustedes. Quiero decirles, esta es una imagen de victoria, de reconstrucción, del retorno de todos los residentes de la frontera y de todos nuestros secuestrados. Esa será una verdadera imagen de victoria. Así como Asuta Beersheba es una imagen de victoria para el Negev y para el Estado de Israel entero. Felicitaciones calurosas a Asuta. Felicitaciones a Beersheba y al Negev en este día festivo. Muchas gracias a todos. תודה לראש הממשלה. ועכשיו אני מתכבד להזמין לבמה את שר הבריאות